El diario de Ana Frank. Domingo 27 de septiembre de 1942. Querida Kitty, acabo de tener una gran discusión con mamá. Lo siento, pero no nos entendemos muy bien. Con Margot tampoco marchan las cosas. Entre nosotros no suelen darse el tipo de estallidos que hay en el piso de arriba, que son bastante desagradables. Estas dos naturalezas, la de mamá y la de Margot, me son totalmente extrañas. En ocasiones comprendo mejor a mis amigas que a mi propia madre. Es una lástima. Discutimos con frecuencia problemas de posguerra, por ejemplo, cómo debe uno dirigirse a los sirvientes. La señora Van Damme está una vez más de insoportable humor. Es muy caprichosa y guarda lo suyo bajo llave cada vez con mayor encarnizamiento. Mamá podría responder a la desaparición de un objeto Frank con la de un objeto Van Damme. Así aprendería. Hay personas que se complacen en educar hijos ajenos además de los propios. Los Van Damme pertenecen a esta categoría. No se ocupan de Margot. Ella es la cordura, la delicadeza y la inteligencia personificadas. Pero al parecer yo tengo defectos suficientes para las dos. Más de una vez sucede que a la mesa vengan y vayan palabras de censura y respuestas insolentes. Papá y mamá me defienden con energía. Sin ellos yo ya habría desistido. Aunque mis padres no cesan de reprocharme mi charla excesiva, recomendándome que no me entrometa en nada y sea más modesta. Fracaso con frecuencia. Y si papá no se mostrara tan paciente conmigo, hace tiempo que habría abandonado toda esperanza de satisfacer a mis padres, cuyas exigencias, sin embargo, no son a tan punto difíciles de atender. Si se me ocurre servirme poca verdura, que detesto, y tomar más patatas, los Van Damme, sobre todo la señora, protestan. Dicen que he sido demasiado mimada. Vamos, Ana, sírvete un poco más de verdura. No, señora, gracias, digo yo. Las patatas me bastan. Las verduras son buenas para la salud. Tu madre lo dice también. Vamos, come un poco más, insiste ella hasta que papá interviene para probar mi negativa. Entonces la señora estalla. Había que ver lo que sucedía en nuestra casa. En nuestra casa por lo menos sabíamos educar a los hijos. ¿Llaman ustedes educación a eso? Ana está terriblemente consentida. Yo no lo permitiría nunca. Si Ana fuera mi hija, es siempre el comienzo y el final de sus peroratas. Si Ana fuera mi hija, afortunadamente no lo soy. Volviendo a este tema de la educación, un incómodo silencio siguió a las últimas palabras de la señora Van Damme. Luego papá repuso: yo considero que Ana está muy bien educada. Hasta ha aprendido a no contestar a sus largos sermones. En cuanto a las verduras, observe su propio plato. La señora estaba derrotada. ¿Y cómo? Papá aludía a la porción mínima de verduras que ella misma se servía. Se cree, sin embargo, con el derecho de cuidarse un poco porque sufre del estómago. Se sentiría molesta si comiera demasiada verdura antes de acostarse. De cualquier modo, que me deje en paz y cierre la boca. Así no tendrá que inventar excusas estúpidas. Es gracioso verla enrojecer por cualquier pretexto. Como a mí nunca me ocurre, ella se molesta bastante. Tuya, Ana.